¿Ok? Vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Vamos a comenzar esta práctica que es muy interesante, su interpretación. Vamos a conocer el procedimiento, cómo se hace un recuento de huevos, para luego esos resultados aplicarlo en nuestra práctica médica. Vamos a ver el método de Stoll, el método de Kato-Miura, que después se llama ahora Kato-Katz, y el método de Viver lo vamos a mencionar porque es un poco tedioso y necesita equipamiento que rara vez lo vamos a utilizar. En los laboratorios no existen este tipo de equipos, porque Viver es un método muy antiguo. El objetivo de la práctica presencial es enseñar el procedimiento del trabajo, cómo se hace un recuento, que no es muy difícil, es lo más sencillo, pero su interpretación lógicamente nos ayuda a escoger el protocolo de tratamiento. Este procedimiento de recuento de huevo de Stoll, que es lo que vamos a ver enseguida, es para evaluar la presencia de gusanos, de helmintos, sea platyhelminto o nematihelminto. El fundamento del método de Stoll es que hacemos un recuento de huevos de una cantidad conocida en volumen, no en masa, porque después vamos a analizar el método de Kato-Katz y tiene otra interpretación, porque Kato-Katz reconoce la cantidad de huevo por masa, en cambio Stoll por volumen. Y ahí vamos a charlar algo sobre esto. Entonces, el procedimiento que se sigue es el siguiente. Necesitamos tener un frasco de Erlenmeyer de Stoll, que es un Erlenmeyer pequeño de 100 ml, donde tiene una marca de 56 mililitros y otra marca de 60. Utilizamos una pipeta de Stoll que tiene una marca de 0,15 o directamente usamos una pipeta de 1 mililitro. Utilizamos perlas de vidrios, que es para disolver el material que vamos a estudiar, y el resto de materiales propios del laboratorio. Cuando vamos a hacer la técnica de Stoll, recuento de huevo de Stoll, agregamos hidróxido de sodio decinormal, 0,1 normal, hasta la marca 56. Y agregamos materia fecal hasta la marca 60. Por lo tanto, hay una diferencia de 4 en volumen, que en forma arbitraria lo transformamos en masa. Entonces, de 56 a 60 hay 4 gramos. Si nosotros dividimos este 60 entre los 4 gramos, resulta que la materia fecal la hemos diluido 15 veces. Por lo tanto, la técnica de Stoll trabaja con materia fecal diluido 1 en 15. Los reactivos es el hidróxido de sodio 0,1 normal. También se lo llama NaOH. NaOH.
agua destilada, verde de malaquita y glicerina pura. Las técnicas. En el frasco de Stoll o Erlenmeyer de Stoll se coloca la solución de hidróxido, se coloca de 10 a 15 perlas de vidrios y luego se agrega la cantidad de materia fecal para ese volumen dado, que son más o menos 4 gramos. Se agita vigorosamente para que las perlas disuelvan el material fecal. Ese material fecal disuelto se lo deja reposar entre 2 a 24 horas. Luego se vuelve a agitar y se toma 0,15 ml para tomar la relación de la dilución de la materia fecal en el hidróxido 1:15. Se coloca un cubreobjeto y se hace el recuento de huevos en toda la superficie del cubreobjeto. El número de huevos encontrados se multiplica por 100. Mejor vamos a ver la fórmula para explicar este cálculo que vamos a hacer. No nos olvidemos que si la materia de S es semiblanda, ese resultado se multiplica por 2. Si es blanda, por 3. Y si es líquida, por 4. Veamos el esquema. Hemos preparado en el frasco de Stoll o Erlenmeyer de Stoll la disolución de materia fecal diluido 1:15. Con una pipeta Pasteur, una pipeta de Stoll o una pipeta de 1 mililitro, alzamos 0,15 mililitros y lo vaciamos en un portaobjeto parasitológico, es decir, que no tenga una zona esmerilada. Colocamos ese volumen y posteriormente ponemos un cubreobjeto de 22 por 56 milímetros. Y comenzamos a hacer el recuento de toda la superficie del cubreobjeto. Podemos vaciar, si no tenemos este cubreobjeto grande, en 2 portaobjetos los 0,15 mililitros de esa mezcla de materia fecal e hidróxido y colocar el cubreobjeto 22 por 22, que es el estándar que utilizamos. Cualquiera de las formas es aceptable. Cálculos. Observen este procedimiento. Si el frasco de Stoll está calibrado en 60 y le hemos agregado 4 gramos de materia fecal, si dividimos este valor es 15. Por lo tanto, esa materia fecal o heces se ha hecho una dilución 1:15. El 100 es un factor de cálculo, es el promedio de gramos de heces que nosotros eliminamos en 24 horas. En una clase anterior ya le había explicado que el promedio era de 100 a 150 gramos. En Stoll se establece 100 gramos. Pero es para una persona que se alimenta saludablemente. Las personas que tragan, no se alimentan, tragan, pueden hasta defecar más de 500 gramos. Pero lógicamente estas son educación gastronómica de cada paciente. Luego, debemos conocer la cantidad de huevo que elimina la hembra del minto o gusano. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides elimina 200,000 huevos al día.
Las uncinarias, que es el necato americano y el ancilóstomo duodenale, son parásitos que vamos a ver más adelante, en teoría, 9.000. Trichuristichura, 7.000. El lechitosoma manzoni, 300.000. Así que cada gusano, cada platihelminto o nematilminto, ya se han estudiado y se conoce cuántos huevos eliminan al día. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense ustedes, de ese preparado de Stoll que hemos colocado en un portaobjeto y hemos hecho el recuento en toda la superficie del cubreobjeto, vamos a sacar la cantidad de huevos por mililitro. Vean esta unidad, mililitro. Por lo tanto, la cantidad de huevos que vamos a ver en el microscopio en la superficie del cubreobjeto es este N. Lo multiplicamos por 100 y nos da la cantidad de huevo que hay por mililitro de materia fecal. Aquí hay un pequeño error de concepción, de concepto. La materia fecal se elimina en masa, no en volumen. Ya, entonces ya hay un pequeño error. Pero de toda manera este procedimiento es exacto y ha ayudado mucho al tratamiento de las helmintiasis. Este resultado, número de huevos por ml, con ese resultado podemos conocer el número de huevos diarios que tiene ese paciente que elimina la materia fecal. Y ese resultado de esta fórmula anterior lo multiplicamos por 10.000. 10.000 es un factor que sale de la multiplicación de 100 por 100, 100 que se defeca de día y 100 que se defeca de noche, pues este es un factor teórico. Y para saber cuántas hembras se eliminan o cuántas hembras tiene ese paciente que nos llevó la muestra, el resultado de esta fórmula la dividimos entre el número de huevos expulsados por la hembra. El ascari 200.000, la uncinaria pues 9.000, el trichuri 7.000, así. Ya hay tablas impresas de todos estos datos. Ese resultado nos indica cuántas hembras hay en el intestino de ese paciente. Y si lo multiplicamos por 2, vamos a saber el total de parásitos que hay, sea hembras o macho de gusano. Esta es la característica que tiene la técnica de Stoll. ¿Para qué sirve? Si hay menos de 50 parásitos en el tubo gastrointestinal, que es lo que hemos sacado con estas fórmulas, se hace el tratamiento clásico o la dosis única. Si tiene más de 100, se le da media dosis. Y si hay más de 250, un cuarto de dosis. Porque los medicamentos, como vamos a ver más adelante, los medicamentos utilizados para el tratamiento de los helmintos no se absorben en el torrente sanguíneo, actúan por contacto, paraliza su sistema dermomuscular. Por lo tanto, si hay un gran volumen de estos parásitos y eliminarlos de golpe
va a producir un vacío a ese nivel intestinal. Se activan los mecanismos del desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, y el paciente puede evitar si hacemos este tipo de tratamiento. Todo paciente con un abdomen grande hay que hacerle un recuento de huevos porque nos puede complicar nuestra existencia. La técnica de Viver sirve para comprobar la cantidad de huevos que hay en el intestino, sea el delgado o el grueso. Pero hay un problema, hay que usar un fotómetro. Y estos equipos ya no lo construyen, utilizamos ahora espectrofotómetro. Espectrofotómetro. Por lo tanto, la técnica de Viver es histórica, pero lo mencionamos para indicar que también se puede hacer a través de una máquina que puede leer las estructuras parasitarias de helmintos. Tenemos la técnica de Kato y Miura, que enseguida vamos a repasarlas, que es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Un procedimiento muy sencillo, que lo vamos a ver enseguida. Este es un enlace del procedimiento, la preparación y el recuento de huevos por el método de Stolke. Va a estar en la plataforma, ya está en la plataforma, lo pueden bajar y ver ese video muy explicativo. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que todo trabajo de investigación de prevalencia o de incidencia de helmintos se haga a través del método de Kato y Katz. Veamos un poco de historia de esto, porque es interesante cómo se desarrolla este procedimiento. En 1954, Kato y Miura, profesores de parasitología de la Universidad de Keio, de Tokio, introdujeron el mismo procedimiento que se hace para el estudio bacteriológico, es decir, hacer un frotis grueso de una muestra, como en bacteriología hacen de cualquier exudado, trasudado, muestra biológica purulenta. Esto hicieron el extendido de materia fecal y lo fueron mejorando, Kato y Miura, hasta que lo mejoraron. Hicieron la prevalencia de todo el Japón y lo presentaron en un congreso. En 1963, después de la prevalencia parasitaria que se hizo en Japón con este método de Kato y Miura, lo presentaron a la Organización Mundial de la Salud y vio con buenos ojos este procedimiento. Así que en 1966 se tradujo al inglés y en todos los idiomas del mundo. Y la Organización Mundial de la Salud sugirió que en todas las universidades del mundo se enseñe este procedimiento. Y así se hizo. Y con este método es que hacemos las prevalencias de helmintiasis en todo trabajo de investigación que algún investigador desea hacer. El principio de Kato. Recuerden que es Kato y Miura. Después se transforma en Kato y Katz. Katz es un parasitólogo alemán. Entonces, ¿qué hace primero Kato? Utilizaba la glicerina para poder aclarar la solución.
Recuerden que en el examen directo teníamos que hacer una dilución en solución fisiológica y en Lugol que no sea ni muy delgada ni muy gruesa, que se pueda leer a su través. Con el método de Cato, mientras más grueso es mejor. Pero al introducir glicerina, transparentiza, aclara, porque la glicerina disuelve todos los pigmentos. Y así se puede reconocer las diferentes estructuras. Katz introduce el templete o molde para reconocer exactamente la cantidad de materia que se está trabajando. En un examen directo, en cada preparado alzamos 2 miligramos de materia fecal. Eso es lo que hace Katz. Introduce al método de Kato y Miura un molde, que lo vamos a ver enseguida. Este método se mejoró con el molde porque aumenta 25 más el volumen. Si en el preparado directo nosotros agarramos 2 miligramos, pues podemos alzar hasta 50 o 60 veces. Mayor cantidad de muestras, mayor posibilidades y probabilidad de encontrar las estructuras parasitarias. Otro procedimiento. No usa las heces diluidas como se hace en el método de Stoll. Recuerden que con el método de Stoll hacemos una dilución 1 en 15. Aquí no, aquí se pesa en forma indirecta a través del molde. Se conoce el volumen, la masa, y no están diluidas. Y lógicamente es un método estandarizado, sabiendo siempre que uno hace el mismo volumen. Las ventajas de este método, el Kato-Katz, antes se llamaba Kato y Miura, porque Miura lo que hacía era pesar la materia fecal en un portaobjeto, y eso es tedioso, y no da para estar sacando y aumentando en una balanza analítica la cantidad de materia fecal. Así que se desechó el procedimiento de Miura y se aceptó el procedimiento de Kato, que utiliza un molde, y un molde pues es una masa estándar. La ventaja del método de Kato-Katz es que se puede utilizar en grandes cantidades. Se puede transportar este portaobjeto ahora, después del procedimiento que vamos a ver cómo se hace, se conoce como Kato o Kato-Katz, con glicerina, verde de malaquita, y puede conservarse hasta 2 años. Entonces, en vez de llevar tanto frasco al laboratorio o al lugar donde se está trabajando, ese rato se hace el Kato y se lo envuelve en papel higiénico y se lo lleva donde uno quiere y se puede leer hasta 2 años después del preparado. Porque la glicerina es hidrofílica. No deja que se reseque el material, lo mantiene húmedo. En cambio, sin glicerina, a ratito se seca, en 2 horas ya está seco el material. En cambio, con la glicerina mantiene esa humedad. Esa es una de las grandes ventajas. La forma de lectura es muy importante. Se conoce un volumen, una masa, una cantidad de masa. Se transparentiza con la glicerina y se le da un fondo diáfano o nítido con el verde de malaquita. Esa es otra ventaja en el examen del Kato-Katz. Las desventajas es que no se puede usar materia fecal fresca sin fijar. Cuando hablamos es fresca sin fijar, significa que no debe tener formol, porque ya se hace una dilución. Entonces, una de las desventajas es que hay que hacerla ese momento, la muestra, y no podemos conservarla con ningún conservador.
Otra desventaja es que no se puede hacer en diarrea porque esa materia fecal líquida o diarreica se va a salir del molde o templete. No se puede hacer para el recuento de larvas, porque las larvas, en este caso este estrongiloide, puede escaparse del templete o molde y contaminar el lugar de trabajo. No sirve para los protozoos, porque la membrana de los protozoos es de bajo peso molecular y la glicerina disuelve toda proteína de bajo peso molecular. Por lo tanto, lo hacemos desaparecer en un ratito estos. Otra de las desventajas para el diagnóstico del minto es que no se puede hacer trabajo con las uncinarias porque se compacta el huevo de uncinaria, se deshidrata. Aquí, por ejemplo, tenemos el huevo de uncinaria. Inicialmente era hasta aquí, pero poco a poco la glicerina lo va disolviendo y la hace desaparecer. Es todas las desventajas que tiene este método. Pero es necesario para hacer el recuento de huevo, para hacer las encuestas de prevalencia de helmintos y platihelmintos, nematihelmintos. Miura, junto con Cato, hacían este procedimiento. En un portaobjeto colocaban la materia fecal y lo pesaban. Pero es incómodo pues estar sacando y aumentando para llegar a ese volumen. Entonces se desechó esta sugerencia de Miura y se utilizó el procedimiento de Katz. Y lógicamente, transparentizada la muestra, se veían así las estructuras. Entonces, con la modificación que hizo Katz, ahora ya se lo conoce como Cato-Katz o directamente Cato. Una de las transformaciones es que se usa celofán. Ese papel para envolver regalos transparente. Le hacemos un previo tratamiento con glicerina. Este celofán funciona como cubreobjeto, porque si usamos un cubreobjeto de vidrio se va a romper. Vamos a ver en el procedimiento, en el momento en que lo podemos romper el cubre. En cambio, con celofán, y si lo tratamos o maceramos con glicerina, es flexible. Y si le ponemos verde de malaquita, pues se vuelve más nítido el fondo microscópico. Necesitamos el nitrol o nitrel, que es una malla de plástico. Esto sí es caro, pero la Organización Mundial de la Salud lo regala, lo envía para cualquier investigador que quiera hacer la prevalencia en cualquier lugar de donde se encuentre. Otro inconveniente, el uso de guantes. La glicerina en contacto con el guante lo disuelve, lo deshace. Por lo tanto, es una protección falsa el uso de guantes. Hay que usarlo a mano desnuda, a dedo desnudo. Y hay que lavarse cada vez que hace uno un cat. Ese es el inconveniente, porque el uso de guantes es muy incómodo. Por último, al colocar ustedes el celofán, se pega al guante y es incómodo desprenderlo. Son cosas que todavía no se han podido solucionar. El lavado de mano. Cada vez que hace una muestra, usted tiene que lavarse las manos. Entonces, veamos el procedimiento del Cato-Katz. Lo que hace Katz, parasitólogo alemán, es introducir el templete o molde, que puede ser de cartón, de plástico
de goma. Y esta perforación se hace con un sacabocado. Y todos son estándar, mismo diámetro, mismo radio. Y sabemos nosotros por la matemática que el cálculo de ese volumen es fácil de establecerlo. Para sacar el volumen o la masa de cualquiera que entre en este círculo, se multiplica 2pi al cuadrado por el diámetro en milímetros de la perforación. Y ya tenemos el volumen de una circunferencia. Y de alto puede tener unos 5 o 1 milímetro, eso depende del material que tengamos. Por ejemplo, si ese molde o templete le hacemos con el sacabocado, perforamos 6 milímetros y tiene un grosor de 1.5 milímetros, multiplicando este valor por 2pi al cuadrado, nos va a dar 41.7 miligramos de heces. Y siempre vamos a tener este volumen en todos los moldes que vamos a utilizar. Que podemos hacerlo desechable o multiuso. O se puede hacer un templete con un sacabocado con 9 milímetros, con 1 milímetro de grosor y nos da 50 miligramos de eso. Entonces, este factor de multiplicación, cuando lo dividimos entre 1000, es lo que calculamos la cantidad de huevos que hay en esa persona. Ejemplo, si en ese templete de 6 milímetros de diámetro alza 41.7 miligramos de este factor 1000 que lo introdujo Cato, lo divide por la cantidad de masa de materia fecal y nos da un factor. En este caso 24. Si el templete es de 9 nos va a dar 20. Hoy se ha estandarizado y es mucho más común por el asunto del sacabocado utilizar de 6 milímetros. Otra ventaja es el uso de cualquier aplicador de madera, de cartón o de plástico. Tenemos antes que preparar nuestro famoso cubre objeto flexible. Y se utiliza ese papel de regalo que viene en hojas o viene también en rollo. Y tenemos que tratarlo entre 18 y 24 horas con glicerina mezclado en volumen 1 a 1 con agua. Entonces, ese papel de celofán lo cortamos 22 por 22, 22 por 56, el tamaño que deseamos. Lo que se sugiere es 22 por 30, es lo estandarizado. Y se pueden cortar muchos celofanes. En este caso, funciona como cubre objeto. No se quebra. Y con el trato de la glicerina se vuelve más flexible, más resistente. Hay también celofán en rollo. No es Durex, no tiene superficie de que pega. Es celofán que lo podemos cortar en cuadrados. Hay de diferentes grosores. Y este tipo de celofán los encontramos donde hacen flores. Después de cortar suficiente cantidad de celofán, lo sumergimos en la glicerina para su pretratamiento. Si vamos a usar por mucho tiempo, le agregamos un antibacteriano, fenol o ácido fénico como conservador. Podemos agregar verde malaquita para darle color al celofán, pero no es necesario. Pero si uno quiere, lo desea, lo hace. Una vez que ha sido tratado el celofán
Ahora le vamos a llevar nuestro cubre objeto flexible. Comenzamos a trabajar, pero no nos olvidemos el nitrel o malla filtrante, que es un plástico, es como una superficie de sedazo. Se puede colocar en molde de diapositiva o se puede cortar el tamaño que uno quiere y apretarla sobre la superficie de la materia fecal, o la materia fecal apretarla sobre el nitrel. Esto la Organización Mundial lo regala, lo envía cuando uno hace una solicitud de un trabajo, que lo va a publicar en la revista de la OMS. Hay que quemar las orillas porque se puede deshilachar. Como son puras fibras de plástico, se quema la orilla para que no se deshilache y lo tengamos bien. Cuando ya vamos a hacer el CATO-CATS, es decir, el portaobjeto con la materia fecal y el celofán, debemos estar seguros de que tenemos todo el material. Portaobjeto que no esté esmerilado, lo identificamos de acuerdo al código del paciente. Luego sacamos un poco de muestra sobre la tapa del mismo recipiente y tenemos dos alternativas. Apretar el nitrel o malla sobre la materia fecal para que se filtre y pase solamente restos alimenticios con las estructuras parasitarias. O de arriba apretar la materia fecal para que suba arriba el filtrado de materia fecal. Eso es cuestión de la costumbre de trabajo porque así lo sugiere el procedimiento. De ese filtrado del nitrel o malla filtrante, recogemos un poco de muestra y lo colocamos en el templete que está sobre un portaobjeto. Es un volumen fijo porque no puede caber más que eso. Por lo tanto, es una cantidad de masa estándar. Sacamos el templete y queda esta estructura con 41.7 miligramos de materia fecal. Y en todos los templetes va a dejar la misma cantidad. Ya le decía que en una muestra diarreica no se puede porque se va a vaciar. Y el estrongiloide pues se puede salir de ahí y contaminar el medio ambiente. Sacamos el cubreobjeto que ahora es de celofán, no de vidrio. Lo colocamos sobre la superficie de la muestra de materia fecal y lo aplastamos. En este momento, al extender el material fecal debajo del celofán, es que si hacemos con un cubre se rompe. En cambio, este es flexible y resistente y lo aplastamos. La glicerina es hidrofílica, hidroscópica. Va a mantener durante 2 años la humedad. Es antibacteriano, antimicótico, por lo tanto no va a haber contaminación de ningún tipo. Esperamos entre 30 y 45 minutos para su aclaramiento y miramos al microscopio. Lógicamente, en ese tiempo hay que evitar la presencia de insectos voladores. El preparado, ese momento, si lo miramos al microscopio, es así, oscuro. Pero después de media hora, este color oscuro se vuelve transparente porque la glicerina ha oxidado todos los pigmentos. Y mientras más grueso el cato, es mejor porque se transparentiza. Y si tiene, pues, verde malaquita, mucho mejor. Se vuelve diáfano, nítido el campo. Como estar viendo en 3D o 4K en televisor. Así se observa con verde de malaquita. Podemos observar, no hay restos groseros
porque hemos filtrado con el nitrel. Podemos ver los diferentes tipos de parásitos. Se hace el recuento de huevo en toda la superficie de la muestra y se multiplica por ese factor que hemos tenido. Esos factores, pues, que se multiplican. Por ejemplo, si en el CatoCat hemos encontrado 247 huevos de Ascaris, 4 de Trichuri, 11 de Uncinaria, y nuestro templete era de 6 milímetros que alza 41.7 miligramos de ese, lo vamos a multiplicar estos huevos por 24. Este 24 es el factor de 2pi al cuadrado dividido entre 1000. Ese es este valor. Entonces, ante la cantidad de huevos por el factor que hemos encontrado, lo vamos a multiplicar y esta es la cantidad de huevos expresado por masa, no expresado por volumen. Recuerde que cuando hacemos un stall hay errores de dilución, pero si nosotros vamos y estudiamos la cantidad exacta de masa, no hay errores. Lo que se ve, eso se expresa. Hay cuadros de conversión o podemos nosotros hacer esas conversiones, ¿no? Se ve un huevo, se multiplica por 4, 2 por 48, y así sucesivamente. Significa que si encontramos un huevo, en 1 gramo de materia fecal hay 24 huevos en el CatoCat. Si en el CatoCat encontramos 3 huevos en 1 gramo de ese del paciente de 72, así sucesivamente, y podemos hacer hasta con 100 huevos. Y los valores para ahorrar el cálculo. ¿Qué ventaja y por qué se aconseja todo esto? En el portal PAHO de la Organización Mundial de la Salud, ingresan a ese portal, bajan este documento y está toda la historia y los procedimientos para aplicar el CatoCat. Entonces, un CatoCat nos ayuda a identificar la intensidad de infección como leve, moderada e intensa. Es leve para el Ascaris lumbricoide cuando hay de 0 a 5000, Trichuri de 1 a 1000, Uncinaria de 1 a 2000. Es moderada de 5000 a 50000, de 1000 a 10000, de 2000 a 4000. Y es intensa cuando hay mayor de 50.000, 10.000 o 4.000 huevos. Estos resultados nos ayudan a escoger el protocolo que vamos a utilizar. Si es leve la infección del minto, se da dosis completa. Si la infección es moderada, se le da media dosis. Y si la infección es intensa, se le da 1/4 de dosis del antihelmíntico. Recuerde que los helmintos son tratados y son eliminados por producir el antihelmíntico una parálisis dermomuscular. Sea el mebendazol, el albendazol, el levamisol, el pamuato de pirantelina. Bueno, eso que vamos a estudiar en la próxima semana que comenzamos con el minto. Esta es una de las propiedades que nos ayuda para el tratamiento. Si hay un paciente, especialmente los niños con un abdomen muy grande, seguramente que hay una infección intensa. Y hacer lo que lo elimine toditos, vamos a tener alteraciones. La experiencia vivida en el hospital universitario japonés nos ha enseñado mucho esto. Que se eliminan 500, 600 gusanos, Ascaris, Trichuri, Uncinaria. Y una eliminación forzosa e inmediata de todo
produce un desequilibrio hidroelectrolítico y una alteración ácido-base. Y lo podemos matar al paciente. Estos son los procedimientos del recuento de huevos. Esos resultados los anotamos en el formulario. Al paciente se lo entregamos y lo lleva a la consulta para que el médico tratante establezca el tratamiento. Para desechar los catos, se coloca en un recipiente que tenga glicerina mezclado en volumen 1:1 con agua. También podemos utilizar cal o ceniza para descartar todo esto. No nos olvidemos que en cada muestra que hagamos CAT-CATs hay que lavar las manos por cada paciente o cada muestra que utilice. Estas son las referencias para los que quieran informarse más de esta evolución de una de las técnicas que la Organización Mundial de la Salud recomienda para los estudios epidemiológicos de el MINTIAS. Bien, compañeras, si tuvieran alguna pregunta, adelante. Recording stopped. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Está clarito el tema. ¿Sí? ¿No hay pregunta? Vamos, compañeras, si alguien quiere una pregunta, adelante. Bien, no hay pregunta. Escúcheme, compañero, lo siguiente. Con esto terminamos toda la parte que se refiere al laboratorio de parasitología. Vamos a seguir avanzando la parte de el minto, que son 4 o 5 clases más. Significa que nos vamos a dar un bypass, una pequeña vacación del laboratorio hasta la segunda semana de septiembre. En la segunda semana de septiembre, cuando comencemos la tercera parte de parasitología, que es micología, vamos a hacer laboratorio de micología para estudiar los hongos. Entonces nos damos una pequeña vacación, solamente vamos a pasar teoría los días viernes a las 7. Yo creo que en un mes y medio acabamos la parte del minto porque es poco y le brincamos a micología, que es apasionante el conocimiento de esta asignatura. Vamos a ver cosas muy bonitas y cosas muy expectantes cuando estudiemos micología. Así que nos damos vacación, compañeros. La tercera semana de septiembre nos encontramos otra vez en laboratorio. Tengan buen día. Hasta la próxima. Igualmente, Buen día, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias. Igualmente, doctor. Hasta mañana.